Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Paz y bien en Cristo Jesús, queridos hermanos y hermanas, los saluda su hermano Padre Francisco Estrada Sandoval en este sexto continente, el continente virtual al que también somos enviados a evangelizar. Euntes docete omnes gentes, vayan y enseñen a todas las naciones. Les comparto la reflexión del Santo Evangelio del cuarto domingo de Cuaresma, domingo de Letare. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Iniciamos con la oración colecta. Oremos. Señor Dios, Padre de misericordia, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los escribas y los fariseos murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Entonces se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa y oyó la música y los cantos, entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo.
pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos nuestra reflexión. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los escribas y los fariseos murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Estamos ante una joya emblemática del Evangelio, salida del corazón misericordioso del Señor Jesús, como respuesta al corazón rígido e insensible de los fariseos y escribas, dos grupos religiosos que se jactan por su supuesta fidelidad a la ley de Moisés, así como una supuesta fidelidad a los ritos religiosos litúrgicos, y por eso se sienten con derecho a señalar a los demás. Dios nos libre de estar en esos grupos, aunque en ocasiones tenemos esas actitudes. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Son muchos los puntos para reflexionar. La parábola es riquísima en su contenido. Toca todos los temas de la vida del ser humano, la libertad muchas veces malentendida, el egoísmo extremo, la relación con los demás en términos utilitaristas, los valores del trabajo y de la introspección o interiorización a partir de las necesidades, la humildad, el rechazo y el coraje ante quien se arrepiente y es perdonado, pero sobre todo y más importante, la relación con el Padre Celestial que nos sana y nos regresa la dignidad de ser sus hijos, hermanos de todos. Veamos algunos puntos. El hijo que pide la herencia, que desea su libertad, que en el fondo es algo muy bueno, desear la libertad. En el trasfondo de la espiritualidad bíblica, sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la libertad es uno de los temas más importantes. Se trata de uno de los componentes más importantes de la antropología bíblica. Desde las primeras páginas del Génesis, el hombre y la mujer son creados en la libertad de decidir, de hacer uso de su propia voluntad, sin coacciones, sin chantajes de parte de Dios. Por eso Adán y Eva no están sometidos a supuestas energías del universo, ni a la suerte de las constelaciones, ni a las circunstancias de la vida. Ellos pueden decidir libremente sobre la vida que quieren vivir. Por su parte, Caín usa su libertad y mata a Abel, lamentablemente. Los hermanos de José lo entregan a los extranjeros. Lo mismo sucede con David en relación a su adulterio, y después mata a Urías. Pero también hay decisiones acertadas como la de Noé, Abraham y su familia, Moisés, no se diga la Santísima Virgen María, San José nuestro Señor. En el caso del hijo menor, que ya de por sí, por ser menor, conlleva un aspecto de inmadurez, el hecho de que pida la herencia al padre en el contexto histórico, a los oídos y en el corazón de quienes escucharon aquella parábola, debe de haber causado un impacto impresionante, pues eso era inclusive hasta hace poco tiempo insólito, impensable. Hoy, tristemente, hay hijos capaces de eso y de peores cosas en relación con sus padres. Quizás el peor pecado es el de la indiferencia, que a final de cuentas es como negar la existencia de los padres, que es lo que hace precisamente el hijo menor. Dame la herencia que me corresponde, es decir, muérete. No quiero nada contigo, ya no eres mi padre. Como de hecho al final el muchacho es consciente de ello. No merezco ser tu hijo, aunque le siga llamando padre, que resulta contradictorio.
¿Cómo se le puede llamar padre sin considerarse hijo? Este es el primer punto de la reflexión. Dame la herencia. Querer vivir la vida al margen de Dios o como si Dios no existiera. Por eso en la narración viene otro punto que a los interlocutores les debe haber impactado muchísimo. Se fue a un país lejano. Para un israelita, vivir en las demarcaciones de Israel es vivir en la bendición de la promesa que Yahvé le hiciera a Abraham. Yo daré esta tierra a tu descendencia. Génesis 12:7. Por lo que ningún israelita querría vivir fuera de ese territorio, y quienes se verían obligados a vivir fuera por cuestiones de trabajo, regresaban para la Pascua. Llevaban en su corazón la tierra de la promesa. Para comprender un poco lo que significaba para Israel no vivir en la tierra de la promesa, traigamos a la mente el exilio en Babilonia, los sentimientos de aquella amarga experiencia que se reflejan en el Salmo 136 y que dice: junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras arpas. Ahí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cántenos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Hasta aquí el Salmo. Al irse a un país lejano, este muchacho quiere vivir su vida no solo al margen de Dios, sino que también se quiere despojar de la bendición de la promesa. Y con esto se segrega de la pertenencia al pueblo elegido. Se despoja de la filiación de Abraham. En realidad, se convierte en un ateo en toda la extensión de la palabra. Uno que niega la presencia de Dios. Hoy, la negación de Dios es muy sutil. Tiene matices que engañan la conciencia de los creyentes. Lamentablemente, en la actualidad, algo que caracteriza a muchos seres humanos es la discapacidad en razonar, en tener criterios propios, en ponderar. Lo más fácil es seguir conductas, maneras de pensar, esquemas mentales, dejarse ser adoctrinados. En una población con flojera para pensar, la sutileza de negar a Dios gana terreno revistiéndose de ropajes inclusive religiosos, que no son eso más que ropajes, disfraces. Ciertamente es difícil que alguien niegue a Dios abiertamente. Sería inconcebible, inclusive no se podría casi entender a un cristiano negando a Dios. De hecho, hoy, sí, ya nos hemos dado cuenta, seguro que sí, por todas partes se bendice a Dios. Se bendice a la gente, a todas horas y por todos lados. Y está bien. Hay una gran sensibilidad religiosa que de alguna manera es obra del Espíritu Santo, pero que el maligno ha confundido en el corazón y en la mente de muchos, y aún dentro de la misma iglesia. Tal cual sucede en el relato del Evangelio, donde el hijo menor quiere su libertad, que es algo bueno, pero que se convertirá en libertinaje, y a costa de los bienes del padre. Juntar todos los bienes e irse a vivir a un país lejano, así, sin más. Vivir con la bendición de Dios, pidiendo su protección, suplicándole a Dios que nos dé trabajo, salud, nos libre de los peligros, nos dé el pan de cada día, pero eso sí, en un país lejano, lejos de su presencia, fuera de las demarcaciones de la bendición de la promesa. Se trata de una fe o de una religiosidad utilitarista. Dios se convierte en una especie de ídolo o amuleto que solamente sirve para dulcificar la vida, para proteger de los males. Nuestro amadísimo Padre, el Papa Benedicto XVI, quien nos habló suficientemente de la tendencia actual de excluir a Dios de la vida del mundo, pero en términos muy finos, con mucha diplomacia, casi sin ofender a Dios,
Nos decía en muchos mensajes, he aquí alguno de ellos. El siglo pasado ha conocido un fuerte proceso de secularismo. ¿Qué es el secularismo? Lo dice el Papa a continuación. Caracterizado por la autonomía absoluta del hombre. Ese es el secularismo. La autonomía absoluta del hombre, autonomía absoluta en todos los sentidos, tenido como medida y artífice de la realidad. Esa es la autonomía absoluta, o sea, el ser humano es la medida y el artífice de toda la realidad. Pero, por otro lado, empobrecido por ser criatura a imagen y semejanza de Dios, continúa el Papa. En nuestro tiempo se ha verificado un fenómeno particularmente peligroso para la fe. Existe una forma de ateísmo que definimos precisamente práctico, en el cual no se niegan las verdades de la fe o los ritos religiosos, sino que simplemente se consideran irrelevantes para la existencia cotidiana, desgajados de la vida, inútiles. Con frecuencia entonces se cree en Dios de un modo superficial y se vive como si Dios no existiera. Al final, sin embargo, este modo de vivir resulta aún más destructivo porque lleva a la indiferencia hacia la fe y hacia la cuestión de Dios. Hasta aquí el mensaje del Santo Padre del 14 de noviembre de 2012 en el aula Pablo VI. Cada vez son más los países católicos que aceptan sin ningún problema gobiernos que tienen como base la negación de Dios. Obviamente una negación de Dios muy sutil, como ya lo expresó el Papa, inspirados en el marxismo o tendencias masónicas, que legalmente inclusive han sacado a Dios de las instituciones educativas. Y esto es grave, esto es gravísimo, con la famosa educación laica, y de la cual muchos católicos se sienten orgullosos y en su flojera de investigar aceptan como un triunfo de gobiernos masones y ateos. Pensemos un poco en las famosas leyes de reforma de Benito Juárez, a quienes muchos consideran un benemérito. Esto lo digo en el contexto de México. En Hispanoamérica hay una tendencia cada vez más fuerte a rechazar nuestros orígenes, el encuentro maravilloso de los dos mundos, que no ocultamos que al principio pues fue difícil, pero al final de cuentas dio frutos hermosísimos. Se ha propagado la leyenda negra de la conquista y los católicos siempre en su pereza mental, que no les permite analizar las cosas, rechazan a ojos cerrados y sin chistar la epopeya de la evangelización y la educación que dio origen a un hermoso continente llamado Hispanoamérica, del que ciertamente nos orgullecemos, pero muchos hipócritamente se enorgullecen detestando a quienes pusieron las bases de dicha cultura cimentada precisamente en bases católicas. La historia se repite. Querer emanciparse, liberarse de los orígenes pidiendo la herencia para vivir a costa de la herencia. ¡Qué actitud tan más hipócrita! Estamos reflexionando sobre la inmadurez de un chamaco que quiere deconstruir sus bases y huye de su familia para no tener ninguna base y vivir a merced de lo que sus apetitos le pidan, sin que nadie le diga nada. Lo interesante es que este es un nítido espejo de la sociedad actual. Nuestro amado Padre, el Papa Francisco, les decía precisamente a los jóvenes: si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren el futuro que ella les ofrece, no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella les dice. Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Lo cita el Santo Padre
en la encíclica Fratelli Tutti en el número 13. Muchos han caído en esta trampa. Lo triste es que se sienten, según ellos, libres, y hasta como signo de su libertad de sacudirse la conquista van destruyendo monumentos históricos que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Otro ejemplo sencillo de este querer emanciparse, de este pedir la herencia e irse a un país lejano es la New Age, el movimiento de la nueva era, que sigue tomando cada vez más fuerza con expresiones como el karma, los chakras, la buena vibra y cosas por el estilo. Recordemos la famosísima canción de los Beatles, Imagine, aceptada por muchos como un himno a la fraternidad, no sabiendo que es un himno a la negación de Dios, que tiene un mensaje ateo a más no poder. Yo recuerdo que hace unos años una congregación religiosa me regaló un librito del tema de estudio de dicha congregación para ese año, y se inspiraba precisamente en esa canción Imagine. Cuando yo lo recibí, después me puse a verlo, a hojearlo, me quedé pasmado sin saber para dónde mirar. Una congregación religiosa teniendo como estudio para ese año la canción de Imagine de los Beatles. Este ateísmo práctico, este autoexcomulgarse de la tierra de la bendición de Abraham, que implica, por cierto, romper con la alianza de los 10 mandamientos, este exigir la herencia a irse lejos de la presencia de Dios en un país lejano, cada vez tiene actitudes y comportamientos que se van convirtiendo en estilos de vida, que se justifican con muchas frases ingenuas, como ya se usa así, Dios me tiene que entender, en el corazón no se manda, tengo derecho a mi felicidad, Dios nos acepta a todos como somos, etc. Como vemos, el padre del muchacho no chista, ni siquiera sermonea al muchacho, no trata de convencerlo, le reparte sencillamente los bienes, es decir, lo deja libre. Este es uno de los temas más emblemáticos de la antropología cristiana católica. Buscamos la libertad, queriéndonos emancipar de Dios, o por lo menos de determinados valores del Evangelio. Como decía el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret, nosotros quisiéramos decirle a Dios lo que es bueno y lo que no. Queremos la libertad y vivimos esclavos de nosotros mismos, de nuestras pasiones e inclinaciones. Los jóvenes dicen que quieren ser auténticos y resulta que vas por la calle y te encuentras miles de muchachos y de muchachas que parece que los hicieron en serie. Mismo peinado, misma ropa, mismos zapatos, mismas palabras, misma música, mismos gustos, misma flojera, misma depresión. No veo lo auténtico por ningún lado. Recuerdo un canto del tiempo del seminario menor que me gustaba mucho y quisiera que en mi vida así fuera. La letra del canto es más o menos así, diciéndole a Dios: olvida un momento la libertad que me diste y haz de mí lo que quieras. Para mi reflexión, ¿qué tan consciente vivo de querer vivir al margen de Dios? De vivir huérfano de Dios, huérfano de Padre. ¿En qué medida he caído sin darme cuenta en un cierto ateísmo práctico? Analizo con cuidado las plataformas políticas, los sistemas de educación, las corrientes ideológicas, los estilos de vida, para no caer en un sutil ateísmo práctico. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. La verdadera herencia que este muchacho había recibido de su padre era muy valiosa. Era la herencia que lo sacaría a flote, que lo capacitaría para recuperar su dignidad de hijo.
para reflexionar, para interiorizar, ponerse de pie y hacer el camino de regreso. La verdadera herencia es la capacidad de trabajar, la capacidad de interiorizar, de hacer introspección. Quizá el padre tiene su esperanza en esta herencia que el hijo lleva consigo y que lo traerá de regreso a la casa paterna. El padre enseñó a trabajar a su hijo. Aun cuando era hijo de un hacendado, había aprendido a trabajar. Por eso, cuando al muchacho se le acabe el dinero, busca trabajo. Otro se habría limitado a pedir limosna en las esquinas, a causar lástima, o peor aún, a delinquir, posiblemente a robar o a ganar el dinero fácil. Llegamos nuevamente a un punto difícil en el que el Evangelio confronta la realidad que actualmente se está viviendo. Hermanos, tenemos demasiados ninis, los que ni estudian ni trabajan, y que los gobiernos premian solo por tener la seguridad de que un día recibirán un voto en los comicios. Otros ninis son caldo de cultivo para el crimen organizado que cada vez crece y crece en algunos países. En otros jóvenes, la falta de identidad es el cáncer que los está destruyendo. Las drogas están haciendo estragos en muchos sectores de la sociedad. Cuando se reflexiona en estos puntos, vienen a la mente las palabras que nuestro Señor profetiza en el camino de la cruz a las mujeres que lloran por Él. Les dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Lucas 23, del 28 al 31. Claro, aquí hay muchos padres de familia en este contexto que ni en cuenta, como si no pasara nada. El desafío de la educación integral es muy grande. Hay mucho que hacer. No podemos dejar que las ideologías, los gobiernos con sus políticas disfrazadas de bienestar, el sistema educativo tan dañino, destruyan la vida de los jóvenes. Es urgente proveer a los jóvenes con la verdadera herencia. La herencia de la interiorización, de la introspección. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: afortunadamente la bendición de interiorizar no es un privilegio de algunos cuantos. Es parte inherente de nuestra naturaleza humana. Es una de las herencias que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Solo se necesita desarrollar esa capacidad que todos llevamos dentro. No importa la vida que hayamos llevado, si hemos desperdiciado la otra parte de la herencia. Esta herencia, esta bendición la llevamos con nosotros, aun cuando fuéramos, según nosotros, nos hubiéramos ido lejos de la presencia de Dios. Pero necesitamos ejercitarnos en la capacidad de reflexionar, de interiorizar, de hacer introspección. Hay personas que han tenido la bendición de vivir en un constante proceso de interiorización, de reflexión, que es la base para ser discípulos del Señor Jesús. Sin embargo, la gran mayoría de las personas, aunque no viven en situaciones extremas, como el hijo menor de la parábola, viven enajenadas, fuera de sí. Aun cuando rezan o van a misa, no saben y a veces no quieren vivir en el camino de la reflexión. Si están en la oración, se la pasan cantando o rezando. Si van a un retiro, en los momentos de silencio se la pasan distraídos, platicando con los demás. Es necesario estar convencidos. Sin la reflexión, y que sea reflexión cada vez más profunda, no puede haber vida de discipulado. En los casos extremos, cuando la persona se ha alejado tanto de Dios y de sí misma, por las razones que sean, la mejor manera para desarrollar esta capacidad de interiorizar es la que nos relata nuestro Señor en el Evangelio y que ahora le dicen tocar fondo. Sin importar el pecado, el trabajo duro y el hambre lo llevan a la interiorización, a la reflexión. Digo sin importar el pecado, porque hay otro punto que debió impactar a los interlocutores de la parábola, a los fariseos y a los escribas.
a los non plus ultra, es decir, a los que nadie mejor que ellos. Todos sabemos que el cerdo es un animal impuro. Recordemos aquella legión de los demonios del endemoniado de Genezaret, quienes pidieron a nuestro Señor que entrara en la piara de cerdos y estos se precipitaron al mar. Se trata del tema de los cerdos. El muchacho trabaja entre cerdos y quiere comer lo que los cerdos comen y no lo dejan. La imagen es muy sugestiva. ¿A qué degradación había llegado el muchacho para que la necesidad lo llevara a ese extremo? Una vez más, el Evangelio es tan actual. Nos parece ver escenas de personas buscando comida en los basureros. En las grandes ciudades, por lo menos aquí en los Estados Unidos, cada vez hay más gente durmiendo en las calles, deambulando como zombies. Solo ellos saben, y quizás ni ellos mismos saben, lo que los ha arrastrado hasta ese punto de degradación, y no podemos juzgarlos. Pero siendo sinceros, hay en nuestro interior un hambre que hemos querido saciar con porquerías, a sabiendas del daño que nos hacemos, es decir, hemos querido comer comida de cerdos, o a veces la hemos comido. La buena noticia, es decir, el Evangelio, que es buena noticia, nos dice que no hay ningún caso perdido. Posiblemente por eso nuestro Señor nos relata el caso extremo del muchacho del Evangelio, que es capaz de reflexionar. La reflexión hace la diferencia, solo que nadie puede reflexionar en lugar de nuestro. Aquí vale el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena, nadie reflexiona en el corazón ajeno, nadie puede reflexionar o interiorizar por nosotros. Es una tarea de cada persona, de cada individuo. En los procesos sencillos de evangelización que he tenido la gracia de Dios de implementar en las parroquias en las que he ejercido el ministerio sacerdotal, uno de los aspectos esenciales es el de desarrollar en todos, inclusive en los niños, a su medida, la capacidad de reflexionar, de hacerse preguntas, de cuestionar, de interiorizar, de hacer introspección. Este ejercicio se desarrolla en la base de la lección divina, a la luz de la palabra de Dios, en general con excelentes resultados en la vida de las personas. Y aún después de muchos años, cuando he tenido la oportunidad de platicar con hombres ya casados, con hijos jóvenes, pero que en su momento llegaron a la parroquia, siendo ellos jóvenes con situaciones extremas, a veces muy complicadas, podemos sostener conversaciones telefónicas muy largas y profundas sobre aspectos de la vida. De esto siempre le he dado infinitas gracias al Espíritu Santo, que se ha servido de este pequeño instrumento para su gloria. Yo no he construido templos materiales, pero sí tengo la satisfacción de reconstruir el templo vivo del Espíritu Santo, que son las personas. En realidad, gran parte de los ingresos económicos de las parroquias los he destinado a fomentar el crecimiento y la madurez de las personas. ¿De qué sirven templos materiales bellísimos si los templos vivos del Espíritu Santo están destruidos? En cuanto al ejercicio de reflexionar, es una de las cosas que tanto debemos agradecer a nuestra Madre, la Santa Iglesia Católica, que a nosotros, sus hijos, nos quiere educar como Mater et Magistra, como madre y maestra, en el proceso de la reflexión interior, para pasar a la oración, a la contemplación, a la adoración, a la glorificación, a la conversión del corazón y por ende a nuestra salvación. Es importante reconocer que en el caso del chamaco del Evangelio, su reflexión y su deseo de regresar a la casa del Padre tienen en un primer momento una motivación utilitarista. ¿Cuántos trabajadores en casa de mi Padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi Padre. Todo en la creación tiene un proceso de maduración. Ahorita lo estamos viendo en la primavera. Y Dios se sirve para bien nuestro de ese proceso. En un primer momento, analizamos el texto desde una visión literal, es decir, el hambre como realidad fisiológica y el pan, la comida, como una necesidad básica. El muchacho, en su hambre y desesperación de querer comer lo que los puercos comen, lo hace acordarse de la generosidad de su papá para con sus trabajadores. Lo hace darse cuenta de su situación.
yo aquí muriendo de hambre. A veces nuestras necesidades materiales pueden ser causa de acercarnos al corazón de Dios. También nuestro sufrimiento, o las desgracias, o la tristeza, o la depresión, las podemos transformar en verdaderas bendiciones. Lo importante es que nos acerquemos al corazón del Padre Celestial, vive sin misericordia, rico en misericordia. Pero pasemos a una visión más profunda del texto bíblico, ya no utilitarista. El muchacho extraña no solo el pan material, sino con el pan, seguramente el trato familiar que el padre da a sus trabajadores, el ambiente de familia, el pan de sobra que el padre da a los trabajadores y desde luego a los hijos, el pan de su amor. El hijo menor tiene nostalgia del abrazo paterno, del amor paterno, de la presencia del padre que nadie ni nada puede saciar. Solamente su padre. Por eso despilfarró la herencia, pensando que podía vivir como huérfano sin el amor del padre, pensando que podía llenar ese vacío con cosas materiales. Por cierto, el hambre y el pan que aparecen en las Sagradas Escrituras y que nuestro Señor llevará a otra dimensión, el hambre de Dios y el pan que es Dios mismo, la Eucaristía. Así, el muchacho en su interior, de la reflexión utilitarista, pasa a la conversión del corazón. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. La reflexión del muchacho y su convicción de regresar a la casa del padre tienen un profundo grado de madurez. Primero, porque él mismo acepta la responsabilidad de lo que ha hecho. No culpa a nadie de su pecado. Recordemos el caso de Adán y Eva. Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. Hay gente que vive culpando a los demás y no asume la responsabilidad. Todos tienen la culpa. En cambio, el hijo pródigo dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Son dos aspectos de la falta, del pecado: el pecado contra Dios, pero también el pecado contra el propio Padre. Y por último sabe que ya no merece llamarse hijo, pues de hecho legalmente ha perdido lo que se llama la filiación, valga la redundancia, el ser hijo. Ha perdido todo derecho. No tiene nada que alegar. Lo interesante es que no deja de llamar padre al padre, y para que el padre sea padre se necesita que el hijo sea hijo. Esta es en el fondo la razón poderosísima que lo hace regresar, saber que siempre encontrará un padre, y un padre generoso, que da pan de sobra, el pan del amor, el pan de la bondad, el pan de la misericordia. Siempre encontrará al Padre, vive sin misericordia, rico en misericordia. Las palabras claves: me levantaré, volveré a mi Padre. En esto consiste toda nuestra vida cristiana. Es lo que San Pablo dice. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, es decir, Padre. Romanos 8:15. Recordemos que en el primer domingo de Cuaresma, el demonio quiso destruir la dignidad del Hijo del Padre en Jesús de Nazaret. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios sale victorioso. En el segundo domingo de Cuaresma, el Padre nos dice desde la nube en la transfiguración: este es mi Hijo. Así que en esto consiste nuestra vida de discípulos: tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, amar al Padre y a los hermanos con el corazón del Hijo Jesucristo, dejarse guiar como el Hijo por el Espíritu Santo. Para mi reflexión: ¿qué tanto practico la interiorización? ¿Qué tanto silencio interior hago? ¿Estoy aprovechando las adversidades de la vida como gracia para reflexionar y darme cuenta que en el corazón del Padre hay pan de sobra? En mi proceso de conversión, ¿cómo asumo la responsabilidad de mis actos? ¿Me siento hijo, hija del Padre o me siento huérfano?
y un anillo pones en mi mano. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No merezco llamarme hijo, trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me recibes en tu casa, en medio de una gran fiesta, y me vistes con tus ropas, en un gesto de indulgencia. Había muerto y he vuelto a la vida, estaba perdido y me encontraste, lleno de amor y misericordia. He vuelto a casa de mi Padre.